la persona no es imputable, pero sí anexa como unas situaciones que agravaron para desencadenar esas situaciones. Entonces también podemos determinar que la persona puede ser víctima también de ciertas situaciones. Adentro es otro cuento donde nadie dice lo que siente. Por Familia ejemplo, en los casos más que resonados te acá en atrapa y te Manizales, deja de situaciones mentir. donde Hay un un tiempo familiar le hace daño a otra que persona de no su vuela familia. nunca la Acá meta. podemos Se determinar que cocina esto puede moldes ocurrir por silencios que la edad de la cuentan su persona, cuento. las presiones que pueda tener a nivel social, relacional, sus situaciones laborales, que todo esto aunado, toda esta sumatoria, puede desencadenar, de acuerdo también a su estructura mental y a sus recursos también sociales, que realice ciertos actos en contra pues, de la normativa y pueda afectar, por ejemplo, a un ser de su familia. Ahí nosotros que determinamos que pues también la persona es responsable de hechos, pero también es victimaria. Y también hay una razón lógica que puede determinar estas condiciones que van a la prueba. No necesariamente es determinar que una persona es inimputable y que se va a exonerar, sino que la persona tiene una responsabilidad, pero también tienen que ser garantizados unos derechos también en este tema, por ejemplo, de una salud, garantizar un tema de salud mental, ya sea desde una proporción intramural o también, como lo planteas tú, desde estos órdenes, desde lo social y la salud, desde otros espacios como hospitales psiquiátricos o bueno, otros frentes. Ok, primo, pregunte lo que quiera. Estamos en la parte de comprender estos lenguajes que precisamente la intención de esto es como aterrizar el idioma, porque es que dentro de lo psicológico y dentro de lo jurídico y dentro de lo médico en general se encuentra mucho que la gente va, ya sea abogado, psicólogo, médico, la gente va como paciente o como usuario y a veces no somos conscientes del lenguaje que utilizamos y salen más perdidos que cuando llegaron, ¿cierto? A mí viene una persona y me dice, venga, ¿qué pasó con este señor que me pegó y que hizo esto? Y yo le digo, no, eso debe ser inimputable, y ahí lo dejo. Pues entonces creo que este es un ejercicio también como para hacer pedagogía, para aterrizar muchos conceptos y que podamos como comprender bien lo que vamos a hablar a continuación, que es súper bueno. Porque eso también, ahí, qué pena, Juano, va mucho al orden del discurso. Tú lo hablabas, por ejemplo, como en un proceso, una parte, digamos, la defensa, quiere sacar pruebas para generar la inimputabilidad de su persona defendida. Y, por ejemplo, cuando uno empieza a mirar cómo van a fundamentar la inimputabilidad de algunos casos, las personas van directamente al cerebro, a mirar conceptos de médicos, psiquiatras y neuropsicólogos, pero es que también, y en la ley aparece también que hay un factor clínico, pero también hay determinantes sociales. Y, por ejemplo, frente a las situaciones que han sucedido en Manizales, yo me preguntaría de qué archivo se generó en relación, por ejemplo, a docentes de las instituciones, qué antecedentes se relacionaron a nivel de historia clínica, qué situaciones de trastornos de base o situaciones a nivel salud biológica pueda tener esta persona para tener un compendio y decir, como, bueno, es que acá hay una situación compleja. No se hace tanto, va mucho al modelo biomédico, es decir, sí, es que la persona que puede tener una afectación mental puede ser agresiva. No decir, no, es que la persona puede también estar bien conservada, pero desde un espacio social se fragmentó tanto su realidad que eso implosionó y generó daños también a su alrededor. Eso también nos presiona a pensar también cómo estamos problematizando la salud mental en Colombia. Creo que es vital. Qué Usted dijo pena. una palabrita ahí que me hizo acordar de un ejemplo que puede ser inimputable. Y a los que les gustan las referencias más artísticas, de películas y todo eso, hay una película que se llama Fragmentado. Usted acaba de tocar el tema de que se fragmenta. Y ese sufría ahí de esquizofrenia o de trastorno de la personalidad. Trastorno de la Sí, sí. personalidad. Esa persona, por ejemplo, en caso de cometer un delito como cometió, podría estar dentro de una causa de inimputabilidad. Vuelvo y digo, estamos hablando desde la regulación colombiana, porque no sabemos cómo en otros países lo jurídico funciona, pero regla general sí hay un consenso de qué es inimputable y qué no. Lo que cambia en cada país es como la regulación específica. Bueno, yo ya dijo que vamos a hablar de unos temas acá en Manizales. Vamos a traerlo a colación de una vez entonces para aterrizarlo como a la práctica y a temas muy cercanos que incluso fueron noticia a nivel nacional. Entonces ya pues sabemos que no es algo netamente local pues de acá de la ciudad.
Hay dos temas. Este año, en el 2025, el caso de Antonella y Silvana. Silvana la madre, Antonella la víctima, una niña de 3 años aproximadamente en el barrio San José de la ciudad de San San Sebastián, San perdón, Sebastián. de la ciudad de Sebastián. Manizales. La madre termina asesinando a la niña. Ese proceso, digamos que todavía está caminando. Aparentemente fue con arma cortopunzante. Se dio cuenta el vecindario, salen, lo que nos dicen las noticias y algunas de las investigaciones es que desde el primer momento esta señora acepta en una clínica psiquiátrica que ella había cometido el hecho. Socialmente ahí mismo señalada entonces como asesina, todo lo que sabemos hacer socialmente y satanizar, pero jurídicamente entonces empezó a preguntar también la defensa, como lo decía el primo de la persona, ¿será que esta señora estaba en un estado de imputabilidad? Muy bien. Lo interesante de eso es que en Manizales no es la primera vez que pasa una cosa parecida. Y se nos olvida a veces que en el 2021, en el barrio San José, pasó algo casi que Idéntico. copiado, ¿sí? Una madre, también a una niña de 2 años, estoy sacando la información directamente ahora sí de una sentencia, porque este segundo caso que le estoy contando, sí hay ya sentencia, y en esta sentencia nos cuenta que los hechos fueron similares, la mamá asesina a la niña, también con elemento cortopunzante, y en ambos casos también parecía que había una tendencia posteriormente a suicidarse, pero ninguna de las dos alcanza a materializar pues ese hecho. Lo interesante acá es, uno, como lo decía Gio, en Manizales, para los que no conocen la ciudad, estos dos barrios tienen un contexto social difícil, de mucha problemática de violencia, económica, y ahí ya podemos hablar, como ustedes decían, de lo social. Segundo, estamos hablando de dos madres aparentemente solteras y luchando con la cabeza de un mantenimiento de un hogar, ¿cierto? Tercero, estamos hablando con niñas de un periodo de edad también apenas en la primera infancia, de máximo 3 años, la segunda, perdón, la primera y la segunda de 2 años, que puede generar también, usted lo decía ahorita, ese proceso de cambio de las mujeres de la maternidad, cómo lo asumimos y cuánto afecta a una persona eso. Eh, Tres, la forma de matar a la persona que psicológicamente Dios lo desarrollará mejor y algo tendrá que ver el elemento también que se utiliza. Psicológicamente se habla mucho de si lo hago con un arma de fuego, con un arma blanca, el tipo de heridas que causo, si fue en el pecho, si fue... Todo eso se analiza también desde lo penal y desde lo psicológico para determinar, por ejemplo, si una muerte fue pasional o si fue más por un tipo de desesperación. Bueno, ya Dios lo explicará mejor. Lo interesante también acá es que en esta sentencia, que ya fue del año 2025, se declaró inimputable a la mamá de San José, ¿sí? A la del caso del 2021, el juez la declaró inimputable. Me voy a permitir aquí leer exactamente lo que dice esto porque se le agrega algo más a la historia que es súper interesante también y es el COVID-19. Vamos a ver cómo, para que vean que es que toca desde lo psicológico, perdón, desde lo científico explicar esto, porque si no nos metemos en una cosa muy de percepción personal de la sociedad y ahí es donde salen las preguntas del primo, que ahí me está mirando y Que ya le va a sí, sí, preguntar. estoy aquí que me despeluco. Pregunta. En el primer caso de, creo que fue el año pasado, sí. 25. Bueno, no, en el primer caso, bueno, en el segundo San caso José. que fue el primero que usted dijo. En el la ciencia. 2025, vamos a tratar 2025 2021. Bueno, en el caso del 2025, usted dijo ahorita de que ella en la clínica psiquiátrica había aceptado de que había cometido el asesinato y todo eso. Esto, de cierta forma, porque puede llevar a que sea declarada inimputable si lo está aceptando. Porque en materia penal la aceptación de un delito fuera de la protección de sus derechos no implica responsabilidad. Traducción de lo que acabo de decir. Por favor. Cualquier persona puede venir a decir yo fui, ¿sí? Y solo por eso no pueden decir, entonces sí fue, ¿sí? Así yo lo manifieste, la fiscalía tiene que tener un elemento material probatorio. La mera manifestación de una persona no puede ser objeto de que sea de una vez condenada. De hecho, en Colombia, doctor, eh, muchas personas son contratadas para declararse responsables de conductas que no cometieron y les pagan. Les dicen, vaya, pague usted la cárcel y les explican y les dicen que acepte cargos
que eso le da tanto y en tanto año sale y durante todo este tiempo con la plata que yo le doy, su familia va a ir tranquila. ¿Sí? Entonces no es simplemente el hecho de decir, sí, yo fui. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué tal que haya una presión familiar para decir, para inculparse? ¿Qué tal que esté amenazada, por ejemplo, para aceptarlo por un tercero, ¿cierto? Entonces, la mera manifestación que es lo que a veces no comprende, ay, pero es que ella ya lo dijo. Sí, pues el hecho de que lo digan no quiere decir que sea verdad, ¿sí? No quiere decir que sea verdad. Detrás de eso puede haber muchas cosas. Un miedo, ¿sí? Eso se llama un constreñimiento ilegal, amenazas, bueno, una cantidad de cosas que no O sea necesariamente... que si su esposa viene ahorita y le dice es que yo fui infiel, pues uno puede decir no es que necesariamente no lo fue. Es verdad, es verdad. Ahora, usted está metiendo algo acá, primo, que no está regulado, ¿cierto? La diferencia entre el homicidio y la infidelidad es que el homicidio tiene normas procesales. ¿Sí me va a entender? Yo en una relación de pareja, lo dirá ya el psicólogo que es el que nos va, no hay regulación para el manejo de las emociones. Depende mucho, creo, que de la madurez emocional y el apoyo que tengamos. ¿Sí me va a entender? Usted puede que le vengan y le digan hoy, le fui infiel, lo estoy engañando, y usted se pegue de otro tipo de situaciones como la ilusión, el amor, la permanencia. Usted dijo, pucha, ¿será que sí? Le creo, ta, ta, ta. En cambio, en la comisión de un delito está la norma, y la norma dice, así vengan y le digan, vean, en estos días teníamos un caso de una persona que acudió a nosotros y dijo, en una asesoría, obviamente no va a decir ciudad ni nada, dijo, sí, yo maté hace poquito a una persona y me volé. Y me preguntaba él, ¿qué hago? Yo le dije, pues, no sé, o sea, en el sentido, porque me lo preguntaba desde lo humano, ¿cierto? Me decía, hoy me entrego, y yo le dije, es que eso no depende de mí. Yo le puedo explicar qué pasa si se entrega, qué pasa si no se entrega, lo parte jurídica. Pero si usted entrega o no se entrega, eso es una cosa suya. Y algo que yo le expliqué es, así usted vaya y se entregue, eso no va a hacer que lo capturen, que son casos distintos. Por lo mismo, cualquiera puede ir a una policía, a una estación y decir, vea, yo acabo de matar a alguien. Y eso hace que entonces metamos a la cárcel a todo el que diga que mató a alguien o que hizo algo. Yo sé que socialmente es muy difícil de aceptar, ya Gio me ayudará a complementar eso. Socialmente es muy difícil de aceptar, pero tenemos que comprender que estamos hablando de la aplicación de normas. Y en la aplicación de normas hay Esa algo aplicación se baja por la tienda de aplicación. en cualquiera de las tiendas van a aparecer. La aplicación de normas, mire esto, primo, y todos los que nos están escuchando. Que una cosa que alegamos todos los ciudadanos cuando estamos en un proceso, el tal derecho, el debido proceso, respéteme mi debido proceso, ¿sí? Es que es un derecho constitucional. Entonces el hecho de que acepte algo no quiere decir que lo cataloguen ya como responsable, porque es lo mismo, hay un debido proceso, ¿sí? Yo le aseguro, bueno, no lo practico porque pronto lo sé, pero, pero puede que usted haya cometido muchas cosas en una empresa, y el hecho de que usted vaya y diga, yo cometí esto, per se, no hace que por debido proceso no lo deberían echar de inmediato así usted lo acepte, porque deberían hacer un proceso disciplinario, ¿sí? O que alguien vaya y lo aviente y diga, fue él, y sí, lo vimos, sí, ¿y qué? Y eso quiere decir que están diciendo la verdad. O sea, nosotros tenemos que comprender algo, y hablando del término parresia, que es que la verdad en términos jurídicos hay que probar. ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados a ver la verdad como, es que si lo digo yo es porque es verdad. Sí, pero pruébelo dentro del proceso, porque no necesariamente un contexto determina de que lo que pasó fue verdad. Es más, ¿cuántas visiones hay de un hecho? ¿Cierto? ¿Cómo se va a acordar Gio en un mes de la grabación del podcast de hoy? ¿Cómo me va a acordar yo en un mes de la grabación del podcast de hoy? ¿Cómo se va a acordar el primo en una semana de la grabación del podcast de hoy? Si le Yo me pregunté acuerdo porque yo ahorita, soy el que edito. si le pregunté ahorita que en el capítulo anterior tenía gafas y me dijo que sí, y no, o sea, la percepción, pero vea esas cosas, y píllalo, el ser humano es muy, cada uno en estos momentos está construyendo su propia realidad, los que nos están viendo, yo ahí está pensando una cosa, yo otra, usted otra, y lo que vamos a construir es lo que hace parte de nuestra formación emocional, nuestro contexto social, y nos quedamos incluso con lo que nos interesa. ¿Quién sabe usted con qué se va a ir hoy, primo? De lo que hablamos, y Gio, y yo, y los que nos están escuchando. No sé qué nos Porque puede es que en sí cuando hablan de la verdad como tal, no hay una sola verdad. No hay una sola verdad y esto es en términos prácticos y también en términos psíquicos. Nosotros, cada persona, cuando por ejemplo van a consulta, cada persona llega con su verdad, de su religión, su cosmogonía, su existencia frente al mundo, sus roles, pero
En esto ya social, en una organización del Estado colombiano, lo que garantiza el término es que hay que construir un marco normativo donde podamos entrar todos, todas las estructuras de personalidad, todas las personas, lo voy a decir pues desde las estructuras que nosotros nos centramos, desde las neurosis, desde la psicosis y desde las perversiones, todas las personas están ahí. Y lo que garantiza el Estado es el funcionamiento de eso mismo. Entonces, por ejemplo, un juez no es el que da justicia, un juez es el que administra justicia. El juez se encarga es de generar un tablero donde dicen las cosas se presentaron de esta forma, ustedes pueden tener sus hechos, pero lo pragmático o lo fáctico determina esto bajo este orden del lenguaje. Ahí uno ya empieza a decir es que el término de verdad ya se adjudica al Estado colombiano. Entonces, lo que hablabas, cuando uno va a una empresa y es que cometí, hice esto, hice lo otro, bueno, lo pudo haber hecho, pero ya a la organización social, ¿qué realidad tiene eso? ¿Qué de verdad hay en ello? Es decir, no hay causal. Por otro lado, también cuando están hablando del tema del COVID, frente a este hecho del 2021, es muy interesante porque entonces la inimputabilidad gira a la narrativa de es que la persona tuvo COVID y no sabemos las implicaciones a nivel físico, mental que esta pueda tener. Entonces se genera desde un marco de desconocimiento en torno de lo que fue el tiempo de la pandemia 2020, 2022, caso 2021, obviamente es un tema mediático y muchas cuestiones de inimputabilidad se fueron por COVID. Y eso también hay que tenerlo en consideración. Ahí es donde uno también habla de la verdad y es que cuando uno está en un proceso de defensa o en un espacio como estos, es poder determinar si es que la persona fue responsable de ciertos actos, pero también fue víctima de esto. Pero lo que pasa allá en estos procesos de defensa es que se le trata de dar un absoluto a la persona que trata de ser inimputable. Y es como, es inimputable, es 100%, no supo lo que hizo y perfecto, acá no pasó nada. Pero también entender de que hay otros remanentes que se tienen que tener en cuenta. Yo creo que estos espacios deberían tener unos archivos más grandes, poder entrevistar a más personas, poder tener visiones profesionales más integrativas y no necesariamente de un frente clínico, que eso también genera sesgos. Y así es Claro. como funciona también un tema de jerarquías en cuanto a posiciones de poder. Ahí la medicina o la psiquiatría u otras ciencias también pueden generar peso sobre un dictamen en un juicio. Primo, lo veo ahí bien imputado. Es que Bien. no, Como que no le acaba de. No las cree. es que también llega como pues o sea, hablan de manera muy, cómo se puede originar y todas estas cosas, y el tratar como de justificar, entre comillas, estas acciones, ¿sí? Pero ahí es donde usted como psicólogo, ¿cómo me comprueba realmente también con la ayuda pues, que argumentos científicos y jurídicos de que él es inimputable? Entonces, Yo, ¿qué tal si hacemos algo ahí? Que precisamente fue donde quedamos. Yo les iba a leer acá textualmente lo que dijo la sentencia de ese caso. ¿Sí? ¿Por qué la declararon imputable? Y como tiene unos términos ahí muy médicos, Gio nos lo explica desde lo psicológico cómo fue que hicieron. ¿Qué dijo esta sentencia? Caso 2021, que es la que tiene sentencia. Dice que mediante la prueba estipulada se admitió por las partes que la señora que cometió el delito fue internada en el Hospital Departamental Universitario de Santa Sofía, en Manizales, desde el 14 al 30 de julio del 2021, siendo objeto de diversas valoraciones especializadas y exámenes diagnósticos. Otra, que se estableció la existencia de zonas de infarto cerebral en lóbulo parietal derecho y una pequeña zona triangular en el lóbulo frontal derecho, que esto ya nos lo va a explicar la psicología bien interesante que maneja cada lóbulo, compatibles con un daño neurológico reciente. Y aquí a lo que hacíamos referencia de lo del COVID, que es algo que creo que es el plus de este caso, que nos dice, fruto al parecer del SARS-CoV-2, origen orgánico fruto viral. Estas áreas, son consideradas funcionalmente críticas para la inhibición de impulsos, el juicio moral, la autorregulación emocional, la toma de decisiones racionales y la comprensión de la realidad social y normativa.
ahí sí, Gio, hermano. Ella tuvo como tal el COVID. Traductor Google. Sí, ella tuvo Google. Es que ella tuvo Google y se pasó a ChatGPT. Ella tuvo COVID, según esto. No tengan Google. Y dice que entre ese virus de SARS-CoV y el tipo de eventos neurológicos que se le generaron fue que aparentemente se generó después un infarto cerebral que afectó el lóbulo parietal derecho. Y entonces, si uno lo ve desde la ignorancia, que es la mía en este caso, desde lo médico, yo diría, ¿cómo el COVID le generó a esta señora ese daño neuronal? Y ese daño neuronal posteriormente pudo haberla llevado a un episodio de inimputabilidad. Ahora sí, buscando en Google, Gio, explicar por favor todo lo que acabamos de decir, que está complejo. Como tal, revisando el documento, ahí muestran de que fue un accidente cerebrovascular. Un tiempo después, ¿Qué es eso? Primero que todo. es una ruptura bueno, es cuando ya hay una ruptura de los tejidos, de las arterias o de las venas, y ya genera sangrado. Hay otras situaciones que pueden ser isquémicas, que pueden generar taponamientos o tipo de coágulos, pero cuando hablamos de un accidente cerebrovascular es que hay un sangrado interno y hay una afectación localizable. Lo que me parece curioso de este caso es que se refiere mucho como a un estado mental, como que no generó algo físico y siempre un accidente cerebrovascular va a influir sobre lo motriz. Siempre va a haber un Ok. tema alrededor de la parálisis, siempre va a haber un tema alrededor de la tensión muscular, el pensamiento o el habla se ven comprometidos y algo que sí se confronta con esta situación es que sí me parece que una persona que tiene un accidente cerebrovascular, ¿cómo puede tener acciones lesivas hacia los otros? Ya. ¿En qué momentos? Yo creo que acá se abre un marco muy amplio para determinar cuándo pasó el accidente cerebrovascular y eso cómo llevó a tener conductas violentas o cometer ciertos hechos. Porque podemos entender de que la persona pudo tener raciocinio, cometió un hecho, lo reconoce y pues también ahí en qué momento va a la clínica, porque pues en accidentes cerebrovasculares el tema de atención es supremamente rápido, o si no, esto ya deja secuelas. También Ok. ahí se anuda el tema de COVID, pero el tema de COVID lo dejan siempre como en una nebulosa. O sea, el tema para probar inimputabilidad yo creo que debe ser un tema claro en cuestión de tiempo, que sea contingente. ¿Cuándo pasaron los hechos y en qué momento de tiempo? Adentro es otro cuento donde nadie dice lo que siente. Familia es un laberinto que te atrapa lentamente. Hay un tío que siempre se ausenta.